Buenos días, hola a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en Radio Satar. Este es el episodio número 4. Y bueno, por acá muy emocionado de tener a Lucía Nogales Fernández Blanco, amiga, compañera de trabajo, arquitecta, madrileña. Vale. y, y estoy muy ilusionado de este episodio porque hoy vamos a hablar de la migración, pero como proceso de ida y vuelta. Y para eso creo que Lucía es la invitada perfecta. Y bueno, bienvenida, Lucía. Gracias, Hamid, por estar aquí. La verdad que me hace mucha ilusión. A pesar de que me cuesta, digamos, y lo voy a decir desde ya, ¿no? Como obviamente la migración de muchas personas es más forzada que la Sí. que fue la mía. Para nada fue forzada. Fue una lección y luego, pues, pero me ha permitido como conocer cosas, ¿no? Entonces creo que va a estar interesante la conversa. Sí, y bueno, para los que nos escuchan por primera vez, Radio Satar es un podcast de migración, sobre migración principalmente, pero intentamos hacerlos desde distintos puntos de vista, ¿no? Totalmente. No tenemos todas las respuestas, acá nos equivocaremos, acertaremos, pero sí me parece súper valioso tu caso, y lo pongo un poco en contexto. Lucía es de acá, de Madrid, pero hace unos años emigró a Perú y estuviste 9 años allá. 9 años, sí. 9 años. O Sí, sea, es lo que bastante. yo tengo aquí, de hecho, Sí, sí, sí. ahora en Madrid. Y, y honestamente, bueno, ante todo te agradezco por haber escuchado el podcast, porque esta entrevista se da un poco a partir del episodio 1, el de Ah, Brigitte, que me escribiste luego. Bueno, te lo pasé porque me hacía ilusión compartirlo contigo, pero cuando me escribiste que te había gustado, dije, mira, aquí hay otro. De empezamos. hecho, te había apuntado como en una lista. Yo te tengo como una lista de gente posible y Me lo dije, habías dicho porque habíamos tenido esta conversación exacto. un poco, Y ¿no? dije, claro, Lucía, el caso de Lucía es buenísimo porque es alguien que es de España, creció ahí, luego se fue a un país en Latinoamérica y volvió. Entonces, Lucía y yo tenemos trabajando casi 3 años juntos Sí. en distintas organizaciones. Bueno, te presento un poco. Trabajas para el Politécnico de Milano, pero Sí. desde Desde Madrid, bueno, Madrid, vas y de vienes un poco. nuevo un poco raro. Yo trabajo en la Universidad Politécnica de Madrid y estamos juntos en un proyecto que es de descarbonización de ciudades europeas de acá al 2030. Se llama Net Zero Cities. Pueden buscarlo por ahí. Sí. Por ahí pondremos los enlaces también. Pero bueno, más allá de eso, yo caí en cuenta cuando noté tu nombre, de decir, claro, Lucía es una persona de acá con la que yo he conectado muchísimo porque ella empatiza con el tema latinoamericano. Y yo no lo Claro. había pensado justo hasta que empecé este podcast. Y ahí es que me parece tan valioso como tu testimonio, porque tener vivencias acá en España, en Europa y también en Perú y en Mm, el contexto latinoamericano, porque ya. digamos que en Perú se cruzan también muchas culturas, muchos caminos, te hace tener una perspectiva particular, creo. Sí, yo creo que, bueno, a mí me pareció muy valioso mi estadía ya, ¿no? O sea, bueno, ahora se me salta No, no, automáticamente. te sale el acento. Cuando Qué hablo con bueno. alguien de Eso Latinoamérica se también me me gusta, me gusta. salta un poco mi acento o poco acento peruano que tenga. Pero sí, no, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? Yo me fui a Perú para dar un poco de contexto en mitad de la carrera, como en mi etapa final ya. Cuando estudiabas Cuando arquitectura. estudiaba arquitectura aquí en Madrid, Mm. hay oportunidades para irte de Erasmus, ¿no? Por Europa, o la beca Magallanes, creo que Mm. era, que te da la oportunidad de ir a Latinoamérica. Yo no quería ir a Europa porque odiaba Sí, Europa. no querías irte a otro No o me sea, quería, exacto, claro, como... perdón. Además es que yo No, siempre pero hablo de está bien Europa dicho. como si fuese algo un poco más ajeno a España, pero entiendo que somos parte, ¿no? Pero Bueno, pero no. es buena reflexión esa Sí, también. porque Eso es luego otro tema. podemos hablar Exacto.
el Mediterráneo o estas culturas que están más conectadas. Pero yo en ese momento no quería irme a ningún país de Europa y quería irme a Latinoamérica, que no conocía. ¿No habías estado antes en No Latinoamérica? había estado de pequeña con mis padres en Cuba, Ok, que bueno, mi padre quería ir y ya, ¿no? vale, Digamos vale, que vale. no conocía O Latinoamérica. sea, y te fuiste a... Es cuando Y vas me a fui Perú. a Perú. Vale. ¿Qué Eh, ciudad en en Perú? Lima, En Lima. Lima. Lima, vale. Llegué un poco random, realmente sin saber mucho de Perú ni de Lima, leyendo un poco de cosas en el avión y ahí fue cuando aterricé, ¿no? Y es verdad que te abre, claro, o sea, siento que en Europa vivimos en una burbuja cuando el resto del mundo vive, hay como, además yo no he estado en Asia, ¿no? Pero como sé por lo que he leído, por lo que me han dicho, tal, si es que hay como bastantes conexiones también en cuanto a formas de habitar, en cuanto a cómo se han producido las Sí. ciudades, ¿Cómo se desarrollan cómo se hacia los márgenes? Un desarrollan. poco. Bueno, que en Europa pues a lo mejor se entiende menos, o en el norte, llamado Claro, norte global. sí. Pero bueno, para mí eso, mi primera acercamiento cuando decidí que me iba a Latinoamérica, concretamente a Perú, me dijeron, no me acuerdo quién me dijo esto, de hecho, y fue un muy buen consejo, pero me hubiese gustado recordar la persona que me lo dijo, que me dijo, antes de, o sea, si te vas a ir para allá, te tienes que leer Las venas abiertas de América Latina. De Eduardo De Galeano. Eduardo Galeano, que me voy a apuntar aquí por si se me olvidaba. Muy bien. Y en realidad, sí, me lo empecé a leer. He de confesar que no lo acabé, pero digamos que cogí el Es un concepto. tocho, es largo. Es Sí, 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 largo sí. y es duro. Sí, sí, sí. Y es más como denso, pero digamos Sí. que cogí la idea, ¿no? Y sí me parece como interesante para ubicarte, ¿no? Porque creo Sí, que también aquí vivimos en una especie de desconexión de todo el proceso de colonización en el que no voy a ahondar ahora sí, y sí, las sí. consecuencias y como que la gente es como, bueno, eso fue y ya Mm, pasó, pero claro, quedan obviamente un montón de procesos abiertos de colonización y aparte que un montón de consecuencias, ¿no? Entonces, sí, te comento algo curioso de este libro, porque sé que, bueno, este podcast lo escucha mucha gente venezolana, mm, porque, bueno, que de una agradezco a toda la gente que está escuchando. Yo supe de ese libro por primera vez cuando vivía en Venezuela, porque en un discurso el expresidente de Venezuela, ya fallecido, Hugo Chávez, él recomienda este libro de Eduardo ah, Galeano. Y como, no sé si lo dijo como en la ONU o algo, pero fue como hizo que se volviera como un superventa, ¿sabes? O sea, como un vale. bestseller, ¿no? Lo que sea. Y me da un poco de rabia de como que haber crecido con ese sesgo respecto al libro, como que no voy a leer este libro porque lo recomendó Chávez, tal, Ya. bueno, lo que sea. Porque luego he leído poesía de él, por ejemplo, me encanta y ese libro lo tengo pendiente. Y creo que es un libro que todos deberíamos leer como para saber posicionarnos como cuando hablamos en torno a América Latina. Y me encanta que haya salido porque tengo esta intención como de hablar de Sí, libros acá y yo también lo y eso. sabía y también por eso pensé Y en mi no, lista. no, pero está buenísimo porque algo, esto lo comparto como un poco personal, que a mí me ha ayudado a migrar es ver como todo el tema de Venezuela con otros ojos desde afuera, escuchar a la gente de afuera también y entender un poco mejor qué es lo que pasó ahí y qué es lo que todavía pasa, ¿sabes? Y ya no como desde lo visceral, que es Ya, lo humano también. O sea, que por ejemplo esta persona que está en su momento violando valores democráticos, te recomiendo un libro y dices, no, o sea, ¿cómo lo voy a leer si lo está recomendando esta persona? claro. Pero luego, bueno, voy a acercarme de otra manera y es complejo, No, pero... es que, o sea, ese tema de Venezuela también o sea, ya que lo has sacado tú, a mí hay una cosa que me pasa en general, que me cuesta ubicarme siempre en
en solo un lado de la cosa o no ver más matices, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Venezuela aquí en España? Que la izquierda, sin conocer, yo creo, la realidad latinoamericana, o por lo menos, bueno, no voy a decir eso porque a lo mejor sí la conocen de Sí, otra manera, o pero romantizando ciertas cosas, me parece que ha sido poco crítica con regímenes de izquierda en Latinoamérica. sí, Es decir, yo, por lo que he oído de gente con la que conecto en ideas, pues eso, más de izquierda, se idealizaba un poco y por eso mi padre, por eso yo había ido a Cuba. O sí, sea, sí, porque mi sí. padre quería ir a Cuba antes de que se muriese Fidel. Ok, ok, ok. Y siempre hay esta idea, ¿no? De Sí. Cuba, Venezuela, Sí, no por sé ver, qué. supongo que quería ir por ver, ok, ¿cómo es esto, no? Como Sí, que funciona, no funciona, lo que verlo, sea, por o sea, exacto, entenderlo, por vivirlo. por vivirlo. Que creo que es lo que falta muchas veces en la izquierda acá, realmente haberlo Igual vivido. verlo en 10 días tampoco te va a Claro, dar claro, claro, claro. entendimiento, pero bueno, está bien, ¿no? Sí, Y claro, yo nunca fui tan así, pero digamos que, bueno, a Chávez yo no le tenía tanta... claro, le tenía más idealizado, claro, y eso es lo que yo he entendido también. Y claro. no ya desde decir, tú estás equivocado porque lo tenías idealizado. No, es que muchas veces he pensado, bueno, con razón. Bueno, es que Esta- también hay un tema de simbología Sí, sí. y hay un tema también de ciertas cosas que yo he visto positivas dentro de que no está en Sí, Venezuela, desde no el... conozco tanto, pero digamos que viendo comparativas con otros países de Latinoamérica en temas míos urbanos, ¿no? Sí, Más sí. bien de urbanismo, que Comparándolo con otros actores, comparando tal. con, por ejemplo, la vivienda social que se produjo en Venezuela fue masiva, comparado con, por ejemplo, en Perú, que fue ridícula, ¿no? Entonces, luego hay ciertas cosas que tú no puedes decir, también las calidades, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. puedes entender que, ok, ni Chávez era el súper genial, porque luego obviamente he conocido a más gente de Venezuela y he conocido más tal, y luego pues Maduro y todo, pero ni tampoco era lo peor, porque claro, ambos lados tienen déficits, ¿no? Y es verdad que el liberalismo extremo, por ejemplo, en el que se ha criado o desarrollado Perú, que es sin ningún tipo de infraestructura gubernamental sólida, prácticamente, hace que te arrastre unos problemas muy Claro, heavy, otros ¿no? problemas, Otros claro. problemas muy heavy. Sí, sí. Entonces, obviamente, también esa complejidad latinoamericana, que de nuevo es entender otra cosa que aquí no es tanto ni de izquierda ni de derecha, es un tema de otras cosas, te ayuda a ver que las cosas no son tan simples como este es bueno, este es malo, Sí. este sí, este no, ¿no? Ahí, bueno, me encanta que haya salido este tema polémico. Es verdad que en el caso de Venezuela siempre han sabido como venderse muy bien hacia afuera. Y yo siempre recuerdo este discurso hay un discurso de Chávez en Naciones Unidas cuando dice, aquí huele a azufre porque estuvo Bush el día Ah, anterior, tal. Yo me vi hace poco ese discurso y entendí muchas cosas en el sentido de que en media hora, bueno, 40 minutos, no me acuerdo cuánto dura el discurso, Chávez no menciona ni una vez a Venezuela, mm. pero habla de muchos temas globales donde tú dices, claro, Claro, es que tienes razón. Entonces, claro, hay varias escalas, ahí ¿no? digo, bueno, imposible que en ese momento histórico la gente no conectara con estar en contra de la guerra eh, en Afganistán. Eso, ¿Entiendes? Es como, bueno, claro. claro, Y o él, sea, digamos como que él aprovechaba ese momento y total. capitalizaba eso. Entonces, por eso es lo que digo cuando quiero decir que salir me hizo como ver el cuadro Claro. completo. Es que a veces también, justo cuando has dicho eso, me he dado cuenta, o sea, eso, hay como varias escalas de tu impacto político. Sí, Obviamente es el nacional y obviamente es el claro, internacional. Entonces, para la, digamos, aquí, por eso la idealización tanto a la izquierda en ya, Latinoamérica, si tú la ves desde fuera, dices, bueno, hay como un equilibrio porque obviamente se entiende que hay una... Lo que yo sí sentí muy, muy fuerte es
la presencia de Estados Unidos Ya. en Perú, por ejemplo. O sea, me refiero a presencia a nivel ya casi como cultural, conceptual. Sí, sí. Aparte de que han heredado su sistema electoral, que es muy diferente al que tenemos acá. Entonces, claro, para Europa yo creo que también, o bueno, sí, para Europa, o pero para la izquierda, perdón. Para la izquierda, así como más de España, que era la que yo conocía, pues era como importante que se mantengan esos especie de núcleos. Sí, pero bueno. sí. Claro, vital lo que has dicho porque mi dolor en ese momento era que veías lo que pasaba a nivel nacional, Exacto. estando ahí adentro y decías, no, esto no está bien, ¿sabes? Claro. Pero bueno, Sí. ahora lo he entendido después Nos hemos ido ahí de muchos años. No, pero está súper bien. Gracias por traer el tema. Seguíamos, bueno, nos quedamos con la parte de Perú. Claro, yo llegué, bueno, un poco eso. No, yo también te busqué la lengua, tranquilo. No, tranqui. Pero digo, como eso, que llegué, o sea, fue como, para mí fue una apertura de mirada y también para mí fue una oportunidad de encontrar, por ejemplo, mi vocación un poco o hacia dónde quería ir con la carrera, porque yo llegué a Lima, no sabía nada de Lima. Había escuchado alguna charla un poco de la autoconstrucción y cómo la vivienda progresiva en Lima, porque una persona de la UPM, de hecho, estaba haciendo su doctorado, Elia Sáez, y había presentado como en la ETSAM, que es la Escuela de Arquitectura, y entonces, bueno, yo lo tenía eso ahí. Y de repente empecé a colaborar con un colectivo que se llamaba, o sea, se pronuncia en español sitio con C, pero en Perú se diría sitio, que claro, trabajaban en Comas, que era es un barrio de Lima más, digamos, periferia, dentro de que... Y ahí subí a un cerro en Lima, que Lima está como, es como un valle, como rodeado así como de cerros. Qué bueno que digas cerro, porque esa palabra Claro, nadie la dice acá. Claro. Es que es diferente un cerro a una montaña. Exactamente, tú estás clara. Claro. Y entonces subí y estábamos ahí de tal, y yo vi Lima, que es infinita, y un montón de viviendas autoconstruidas, enormes. O sea, tuve una visión que no entendía nada. Y yo decía, wow, ¿por qué es tan diferente esta ciudad a Madrid, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí fue como que me hice esa pregunta, y justamente esta tesis de esta chica de Elia Sáez que yo había escuchado en Madrid, hablaba de que, por ejemplo, la migración del campo, o sea, el movimiento cuando la gente empieza a migrar del campo a la ciudad, un poco industrialización, posindustrialización y tal, es global, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que en Europa pues pasa en una escala, y en Latinoamérica, como había ya más desigualdad, pasa a escala supermasiva. Entonces, no me acuerdo ahora de los números, pero en el caso Elia comparaba, por ejemplo, los números entre Madrid y Lima, ¿no? Y era como, pues si Madrid en 5 años no sé, voy a ponerse, multiplicó por 5 su población, en Lima por 15 o algo así, ¿no? Entonces era como una barbaridad Entonces eso no se pudo absorber. De hecho hay un libro, mira, este no lo había apuntado para esto, pero clave para entender ese proceso, que se llamaba Desborde Popular, que es de Matos Mar, que es un antropólogo peruano, y que te explica muy bien. Entonces, toda esta apertura de ver una ciudad y de entender la diferencia de por qué Europa no había pasado esto, o sea, fue que entendí la importancia del urbanismo. Claro. Y ahí conecté con una idea que yo no sabía, porque yo no había encontrado mi lugar en la arquitectura. Sí, que de hecho antes te iba a presentar, cuando te presenté y dije que eras arquitecta, dije, ay, ¿por qué no dije que es urbanista? Bueno, porque en mi mente eres un poco eso, pero bueno, igual. Creo que no soy ni arquitecta ni urbanista, ¿sabes? O sea, como así como título, porque urbanista uno se lo imagina más como también haciendo planes urbanos y no sé qué, cosa que yo tampoco hago, pero bueno, digamos que sí, dentro de la arquitectura tocas el urbanismo, yo me he ido más
hacia lo urbano, hacia el urbanismo, dentro de, ahora quizás más desde la gobernanza, no lo sé. Me cuesta un poco definirme en esas etiquetas, pero sí, desde luego para mí el urbanismo entendí la dimensión política del urbanismo y para mí me abrió un camino hacia estudiar, vamos, a donde quería ir, porque la arquitectura no me había acabado de ubicar. Sentía que iba a hacer, que era como hacer casas para ricos y no encontraba mi camino, ¿no? Entonces ahí en Perú por eso me fue muy importante para mí porque me abrió esta visión. Y eso en el primer año que Eso llegas en el allá. primer El año primer que año. llegué allá. Vale. Que en Ahí principio ibas por un tiempo. primero iba a ir 6 meses. 6 meses, ok. Eso es Luego interesante. decidí que me quedaba 6 meses más y le mandé un mail a mi familia. Un Mandé un mail Qué porque bueno. luego obviamente hubo llamada, pero primero tuve que parir todas Como un mis... comunicado. Como un lo que comunicado sería. por poder explicar todos mis motivos, que eran Ok. varios. Bueno, pero está bien porque ahí Claro, ahí pueden que lo leer lean, varias veces. lo tal. respiren Exacto. y luego ya hablar, que fue un conflicto, ¿no? Igual familiar, pero se superó. Y sí, y ahí eso me abrió el camino. Ahí pues este colectivo Sitio, Javier Vera, que es un amigo que sabe mucho y como que me empezó me empecé a aprender un montón de cosas. Y luego me enamoré también de un peruano y entonces también, claro, al yo entrar como a través de, ¿no? de una relación de pareja como tal, él me abrió encima un montón de amigos. Sí, claro, otra ventana cultural, Otra digámoslo ventana así, ¿no? cultural, Sí. porque yo en un momento, de hecho, yo quería hacer amiguis. A mí me gusta mucho hacer amigos. Sí. Y claro, no quería que todos mis amigos fueran los amigos de mi pareja, ¿no? Claro. Y entonces estábamos en un festival y yo me acuerdo que le dije, ayúdame a buscar amiguis españoles. Ok. ¿No? Y entonces íbamos buscando como, español, no, tal, así. En ese momento dije españoles por, yo qué sé, Sí, por sí, tener sí. una primera conexión. Y No, y que ahí, echarías de menos también claro, un poco y ahí hice una España. amiga que todavía mantengo, aunque ahora ya no nos vemos mucho, pero ahí conocí como un grupo de españoles con los que no pude continuar mucho porque se habían juntado españoles con españoles y estaban en esta como isla de españoles Ok. y todo el rato se estaban quejando de Perú, Mm. que eso es otra cosa de los españoles que nos encanta quejarnos. Y a mí Bueno, se pero me hacía muy cansado. Como, es que aquí, yo, bueno, sí, aquí te está dando este país una oportunidad de trabajo ya. en un trabajo que no te está dando tu Sí. país, unas chicas guapísimas que no tendrías en tu país, porque hay esa cosa de que llega el españolito medio y triunfa. Y bueno, Sí. No, entiendo totalmente lo que dices, pero creo que no es exclusivo de España, porque ah, lo he escuchado por ahí también. ya, de que Eh, quejarse o... sí, como de colectivos de un país que se quejan en Que el sé, que sé país, qué. de aquí no sé qué, Claro. tal, o sea que... Yo tuve esta suerte de eso, al tener pareja, bueno, y el colectivo este con el que empecé a colaborar, de tener amigos peruanos. Ah, qué bien. Entonces, eso también me hizo más fácil obviamente, al hacer amigos peruanos es la mejor manera de meterte en la Claro. cultura, porque te comparten todo, ¿no? Desde sus vivencias hasta sus referencias, hasta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que a mí me hizo entender también un poco la realidad sin yo ser de ahí, ¿no? Mm. Que de hecho acabé muy orgullosa porque digamos que, bueno, pues también había un tema, ¿no? Siendo blanca, española, o sea, traes una carga también Sí, a tu ciertos acento, tu círculos, tu acento también. acento. Yo me acuerdo en un restaurante que se me acercó una chica peruana como más pituca, que es como más pija o Ah, lo más pituca pituca sería se como dice pija. En Venezuela es cifrino. ¿Cifrino? Cifrino. Cifrino o cifrina. Ah, mira. Sí, sí, sí. Pues en Perú es pituca y se me acercó en una cevichería, no sé, yo estaría fumándome un cigarro fuera y me dijo, ay,
¿de dónde eres? Tal, de España. ¡Ay, de la madre patria! Y yo era como, wow. Y como que a mí no, yo no quería conectar por ahí Con tampoco. esa, sí, sí. Pero claro, con la gente que no era adoración a España, que por la madre patria a lo mejor tenía odio, ¿sabes? Pero bueno, Sí, digamos que sí sí. me manejé, me conseguí manejar dentro de... Aprendiste, pues, un poco Aprendí a con la... manejarme. Y una cosa que me hizo mucha ilusión cuando me fui, que un amigo mío me dijo, hermana, tú ya eres peruñola. Y me Qué puso bueno. ese apodo que Qué me, bueno, que me gustó, ¿no? qué Como bueno. de, bueno, Que tendrías 22, 23 años. a ver, yo fui en el 2012, ahora tengo 38, Sí, 24 sí, años. 24 Sí, sí, años, 24 24 años. años. Somos Eh, del mismo año, Lucía y sí, yo. sí, del año Del del dragón, 88. Exacto. que me encanta. Sí, Y no has vuelto desde que... sí, cuando ya me volví oficial, digamos, sí volví porque yo seguí bueno, luego acabé trabajando, que eso no lo hemos hablado, Sí, como que vamos. acabé trabajando en Ocupa tu calle, que era una organización que veía temas de espacios públicos para la gente, colaborando con la gente. O sea, nosotros hablábamos de urbanismo ciudadano. Ok. Era como desde, para y con las personas, Sí, ¿no? como pensar el urbanismo para Claro, el ciudadano, ¿no? desde la ciudadanía para y con, ¿no? Mm. Entonces, bueno, hacíamos diferentes tipos de cosas, y eso también me permitió, entre otras cosas, organizábamos un festival de intervenciones urbanas, que bueno, que se sigue organizando, Ocupa sigue vivo, lo pueden seguir. Y ahí también me dio la oportunidad de conocer a más personas de fuera de Perú, a viajar fuera de Perú, más en Latinoamérica y a conocer más países sin obviamente conocerlos tanto como Perú, pero un Sí, poquito el de contexto idea, ¿no? De latinoamericano, contexto más latinoamericano, más que amplio. no es, o sea, yo te lo digo como, como venezolano, no es muy fácil viajar en Latinoamérica viviendo allá. Claro, porque es Primero, enorme. es enorme y es súper costoso. Quiero decir, Sí, comparándolo con con los vuelos Europa, baratos. pero también con los salarios que tienes allá, digamos como es más fácil si tú estás trabajando en Europa, conocer Europa, Sí, que si tú estás trabajando en el mismo trabajo en Latinoamérica, conocer Latinoamérica, por poner total. un ejemplo. Yo tuve ahí, de nuevo, privilegio. Primero de tener una No, pareja que le gustase viajar y que estuvimos un mes en y que Brasil. quizás tu trabajo Y te luego mi lo trabajo pedía, ¿no? me pedía Qué viajar bueno, y me pudo financiar qué lindo, viajes, qué ¿no? bien, qué bien. Entonces, siempre he trabajado mucho, pero bueno, he tenido esos privilegios de que mi trabajo me gustase y que me permitiese también Bueno, viajar. te lo habrás ganado Me seguro lo habré también. ganado. Sí. Bueno, Sí, sí. también tiene sus desventajas de no tener tantas vacaciones o no tal, pero Ah, bueno, me lo he gozado también de esa manera, como ¿no? dicen acá, Lucía es una currante. Currante se O dice aquí. curranta, dicen a veces también, ¿no? Sí, Pero es currante, más curranta. como en Sí, slang, ¿no? sí, sí. Que sería, sí. Sí, como muy trabajadora. Y en Perú había una frase ahora que iba a decir que se dice, se sufre pero se goza. Ah, mira, en Venezuela se usa también. También se Sí, sí. usa. Me da risa porque muchas veces, o sea, cuando trabajamos, yo he dicho cosas como muy venezolanas y tú, así se dice Ah, también. sí, sí, Y sí. yo no estaba enterado. Ya hay veces que me olvido cuando uso una expresión como digo, esto se dice acá, no se dice acá, porque a veces No. me olvido. Pero bueno, eso, ¿no? A mí Lima y Perú y Latinoamérica, digamos que me abrieron como un montón de puertas y de miradas y también creo que otra cosa que rescato antes de que hablemos de la vuelta a Europa es, por ejemplo, el tema de la razón, o sea, o sea, de racionalizar todo. Que hace poco, de hecho, aquí en Madrid, hace un par de años, en el Festival de las Ideas, escuché a una filósofa que decía, que hablaba un poco de esta polarización y de los votos y que hacía referencia a no todo en la vida es racional y no votamos, por ejemplo, por
solo por lo racional. Sí, hay como siguiendo un método científico. Claro, exactamente. Sí, y, y yo creo que en Perú había también quizás esta cosa más espiritual, qué sé yo, emocional también. conectada a antiguas, ¿no? A las culturas que había ahí, que Sí. tenían Mira. otra mirada, o por lo menos con la gente que yo me junté, me abrió también esa un poco mirada de no de descreer en la ciencia, porque ahora parece que mencionas ciertas cosas y parece que no soy del movimiento anti, pero obviamente hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar, hay cosas a las que no tenemos respuestas, Sí. hay cosas que no son tan blancas o negras. Sí. Es que algo que quería decir antes, que se me quedó como en el tintero cuando hablábamos de Venezuela, es que tú decías como que, bueno, la izquierda española no entiende bien lo que pasa ahí. Pero ojo, yo creo que no es sencillo entenderlo No, tampoco. obvio que no, claro. No es sencillo. Yo viniendo de allá, y es un ejercicio que me ha llevado tiempo, pero cuando yo llegué acá, yo tenía rabia encima de que la gente no entendiera lo que pasaba allá, que es una dictadura, que se violan los derechos humanos y tal. Pero claro, con el tiempo, y ahora volvemos a Perú, perdón, pero bueno, creo está que se bien, relaciona está porque bien. lo que iba a mencionar es este tema del populismo, que muchas veces es llevado a lugares donde desde aquí, desde España, desde Europa, no te imaginas. Y Y en es cada casi país realismo mágico, o sea, Claro. es absurdo. O sea, yo te pongo un ejemplo. Cuando Maduro asumió el poder y Chávez acaba de morir, él en una cadena presidencial es que está en todas las televisiones Vale. públicas, o sea, como que es cadena y todas las televisiones públicas abiertas tienen que emitir ese programa. Vale. Y es él hablando, ¿no? Y él dice que estaba no sé dónde y vino un pajarito y el pajarito le pide tal y él dice, ese pajarito era Chávez. Y me está hablando y me está diciendo, lo estás haciendo bien, tal. En su momento, desde lo racional, claro, como oposición, tú te burlas de eso y dices como este tipo está loco, qué payaso, que le está hablando un pajarito y tal, no sé qué. Pero al mismo tiempo, si tú te pones como desde el lado más, digamos, popular del país, ancestral, creyente, porque es un país que al final es muy creyente en muchas religiones, no solo el cristianismo, dices, eso de cierta manera seguro conecta con mucha gente. Claro. Y tú desde una posición de privilegio también, decir, bueno, yo que fui a la universidad y estudié no sé qué, bueno, dice que está hablando con un pajarito, todo el mundo se burla de él, todo el mundo digo como en la oposición. Más intelectual. Ajá, más intelectual, pero él está conectando con el pueblo. Con el pueblo, exacto, con mucha gente. Y ojo, con esto no estoy como menospreciando al pueblo, pero son cuestiones, creencias que están ahí. Otra cosa que, y ya me callo, No. pero esto te va que creo que es digno para reflexionar. Cuando Maduro toma el poder, hay como una campaña de, digamos, de desprestigio hacia él. Bueno, fueron unas elecciones, luego vinieron unas elecciones como bastante amañadas, digamos, o sea, por muchos motivos. Pero recuerdo que en mi entorno se criticaba mucho que él fuera chofer de autobús, que él, digamos, que viniera de ser chofer de autobús, y me acuerdo que lo comparaban con una figura como Leopoldo López, que era economista, había estudiado en Harvard y tal. Claro. Y digamos, yo estudiando en la universidad decía como que, claro, este tipo es más preparado porque estudió en Harvard, no sé qué. Pero luego, y esto de nuevo lo pensé ya cuando salí de Venezuela, dices, ¿cómo no es a nivel de marketing, ¿no? O a nivel de venderte? ¿Cómo no es admirable la figura de alguien que fue chofer de autobús y ahora está aspirando a ser presidente? Que esas historias además... Claro, y conectan con
no tengo las cifras exactas, pero creo que en Venezuela no llega al 20% las personas que van a la universidad al final Claro. o que se gradúan. No, o sea, es que de nuevo son temas complejos porque por un lado uno sí espera que tenga el presidente o la presidenta del gobierno cierta formación Claro, académica, claro, porque claro. creo Es que lo es ideal, es lo necesario, ideal, o sí, sí. sea, en cierto nivel para tal, incluso no solo formación académica, sino una experiencia laboral amplia de gestión, ¿no? Pero es verdad y sabemos que tanto, bueno, eso pasa en España, también pasa, creo que pasa un poco menos porque tenemos la clase media un poco más desarrollada, que eso es algo que también noté mucho más en Perú, la desigualdad, Mm, ¿no? sí, Que es un poco lo que acabas de mencionar tú de que en Venezuela solo el 20% entre a la sí, universidad, sí, o no, no no, no estoy sabemos seguro de las cifras, bueno, no sabemos la cifra. pero Yo no voy a decir cifras, tampoco sé ni cuál es en España ni cuál es en Perú, sí, pero pero sí hay sí lo he mucha percibido desigualdad. Mm, que entra menos gente y obviamente es más difícil. Y luego, dentro de esa gente, los que pueden ir a Harvard, a no sé sí, qué, a pesar de que vayan con becas, obviamente siempre suele acabar en claro. ciertos círculos. Y ojo, el problema más bien es genial que alguien de Venezuela pueda ir a estudiar a Harvard y formarse y volver y servir a tu país en un, digamos, en un puesto público. El problema que estoy señalando acá es cómo este tipo de cosas se siembran en la población y más bien crean más desigualdad, porque si algo logró el chavismo en su momento fue como que creciera el resentimiento y el odio entre ambas fracciones. Claro, Y tú con este tipo de mensajes te alejas y no te acercas, ¿sabes? claro. O sea, dices, no, al final no estabas criticando a Maduro porque fuera ilegítimo, sino porque fuera chofer de autobús. Claro, Y ahí le estás dando a mucha gente en el en el costado, o sea, donde costado. le estás pegando porque dices, bueno, ¿y qué piensa entonces ese de mí que soy, no sé, Es cualquier profesión que llevamos similar, el ¿sabes? El clasismo clasismo, exacto. impregnado. O sea, aquí en España hay una expresión que yo me he dado cuenta que a veces se me escapa hasta a mí, rollo, bueno, es de familia bien. Mm, sí, en Venezuela también. ¿Qué significa Ya, familia bien? ya, Que ya. tenía dinero. O Sí, sea, es fuerte. sí, Porque sí, realmente sí, sí. familia bien podría ser, no sé, una familia sana, una familia que, ¿no? Que Sí, haya sí, que no amor. necesariamente implica son buena gente, ¿no? Sino, No, a no, veces es de dices buena familia gente, bien. a veces incluso dices buena gente. Bueno, no, creo que buena gente sí lo dices No, más porque es buena gente. buena gente es buena gente. Claro, pero que Pero de familia bien familia no bien no implica implica ser... buena gente. Exacto, exacto. Familia Qué bien fuerte, implica dinero. qué fuerte, qué Y fuerte. es una expresión que yo identifico que decimos, a mí también a veces, ahora se me escapa menos porque la identifiqué y dije, no. Pero bueno, esto que mencionabas de Chávez y el discurso, o sea, en Perú también pasó con un presidente que hubo, obviamente, yo creo que ahí, no, o sea, bueno, nos vamos del tema, pero Sí, que lo al siento final porque ha sido mi culpa. es un poco Ha sido mi culpa. como entender también el valor de que las personas pueden haber estado más conectadas con el pueblo, ¿no? Y Sí, también entender el valor de la formación. Entonces, de nuevo, es estar en el medio que a veces, que últimamente parece más complicado, ¿no? Porque sí, estamos polarizándonos, yéndonos a ¿no? los extremos. Que... Bueno, ah, con eso de estar en el medio podríamos empezar a introducir mi vuelta sí, sí. a... Que no sé si querés decir algo más de la parte espiritual, porque ahí Ah, te sí. interrumpí, perdón, porque No, me nada. encanta sacar el tema de No, es Venezuela y verdad que conectar. digamos que una de las cosas que para mí cambié más al irme a Perú, o sea, creo que fue como gritar menos, para empezar, aunque luego pueda seguir gritando, pero digamos bajar un poco el tema. Y también este tema de la espiritualidad, o sea, sin ser yo espiritual, sin poder dar ningún tipo de lección, sentí y
ablandar un poco estos límites o estas cosas de la razón. Que, por ejemplo, puede ser, para mí fue como desde no menospreciar la cosa del horóscopo, por ejemplo, que es algo que aquí ahora ya se está poniendo más de Sí. moda, pero sentía que Salió en el primer episodio también. Brigitte lo sí, comentó, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí, como para mí, cuando yo llegué desde mi Mm. raciocinio hiper Sí, europeo, estructurado, estudiando estructurado, arquitectura, tal. era como, y obviamente también hay gente allá que no le gusta, pero luego tal, y luego otros límites, o sea, como de repente no tener que encontrarle toda una explicación, de O, repente no o no tener todo que tomarte todo tan tan en en serio. serio. En Sí, Perú, yo una cosa que me tatuaría, que yo, mira, ahora me acabo de acordar, creo que me lo debería tatuar, es el ya fue. ya fue. Ya Qué vaina. fue, para mí era maravilloso y es. Y a mi familia a veces en la comida digo, venga familia, ya fue, vamos a hacer este ejercicio. Porque sí, o sea, está bien como, o sea, yo no sé, no lo puedes llevar al extremo y llevarlo todo a lo naif, ¿no? Pero como hay un puntito también de vamos a dejar esto pasar, vamos a, no, o sea, no Sí, sí, enfadarnos no, no, tanto, o no te sea, enrolles a tanto no te con esto. No, enrollarte tanto, a seguir la resiliencia de la gente ahí ya, era como wow. tal. Otra Sí. cosa que también me chocó mucho luego al volver era como, claro, la gente allí, el tema de la estabilidad económica, laboral, qué sé yo, no era tan importante. O sea, digo, no sé si no era tan importante o no era algo que hubiesen tenido tanto desde la estabilidad económica gubernamental del país hasta su propia estabilidad individual. Entonces eso se impregnaba. Eso que hacía que sentía yo que por lo menos con la gente que yo me había rodeado se atrevían a más, a Mm, emprender, a hacer, a resolver, a no esperar. Y aquí amiguis que eran súper privilegiados, rollo de familias con un poco más de dinero, que les daba, me decían, ¿y tú cómo has hecho para dedicarte a algo que te gusta? Y era como, ya. claro, ¿cómo he hecho? Pues yo llamé a 80.000 puertas y cuando me abrieron una, me tiré a la piscina y ganaba mucho menos dinero que tú. Mi prioridad nunca fue, no, me meto aquí porque aquí me van a pagar bien y porque voy a tener un contrato indefinido y porque eso no, ahora estoy sufriendo las consecuencias de eso, ¿no? No, Pero pero es un tema que me alegra que lo hayas traído porque siento, igual me equivoco, pero es como que te trajiste esa resiliencia de claro, o allá sea, un poco como y, moverte y por te moviste, exacto, una sí, sí. más intuición, pasión, no sé, espíritu un poco libre que cuando llegué acá y las conversaciones eran sobre la vivienda que me puedo comprar o que no me puedo comprar, Sí, que están en otro nivel, quizás, que hay dificultades aquí que también, obviamente es pero importante. claro, y hay dificultades, pero comparándolas con las dificultades que tú veías de la gente allá, dices como que, Claro. bueno, No, y que ¿no? también a lo mejor también por el cambio de edad, pero como que para mí era como, ok, está bien hablar de tu estabilidad y tu futuro y tener unos ahorros y tener pensar, ¿no? En cómo te vas a sostener en un futuro. Yo he visto muchas familias con una economía no mala en Perú en momento ya jubilación pasándolas mal por no tener Sí, sanidad, sí, por sí, no que tener es unos un servicios que tema, aquí tenemos semi garantizados, ¿no? Em, y aquí que tenemos un poco más, pues tenemos un poco más de necesidad de estabilidad, sí, que no vi tanto en Perú y que a mí eso me hizo relajarme un poco, me liberó un poco por debe ser como soy yo, ¿no? Ahora obviamente es lo que digo, pues no tengo unos ahorros para comprarme una casa o no soy la persona que se ha guiado más por la estabilidad, pero ahí me sentía menos rara, quizás, ya, ¿no? entiendo. Que de nuevo podía ser porque no sé si mis amigos ahora estarán Sí, más... pero quizás lo positivo de esto es que ahora que vives acá en Madrid, te agobias menos de lo que te podrías agobiar si no hubieras vivido en Perú. Exacto. Ese Creo que quizás sí, puede ser que te como, ayuda a relativizar un poco sí, más todo, ¿no? Porque mm, cuando yo digo a la gente acá como, bueno, igual hay que valorar, no sé, o sea, por ejemplo, que
te puedas coger la baja, ¿no? Ya. ¿no? O sea, el otro día a quien le dije, son beneficios sociales que tenemos aquí. Y alguien me dijo, no son beneficios, son derechos. Y yo, ok, vale, son derechos, pero son beneficios. Al final me refiero, no los tiene todo el No mundo. los tienes en todos los países. O sea, no los tienen en todos los Sí. países. Obviamente hay que luchar por seguirlos teniendo y por Sí. tenerlos mejor y porque no nos los quiten como nos están intentando hacer, pero también hay que ubicarlo desde, oye, seguimos teniendo ciertas Sí. cosas, ¿no? Que es curioso como eso, incluso parece tonto, pero por una palabra se está como politizando, ¿no? Dices como, ¿son beneficios o son derechos? Entonces Claro, eso lo ya conectas no, con... porque he dicho beneficio y es Ya. como, no. O sea, bueno, Sí. no Sabes sé. que antes decías lo de la queja Sí. acá en España, que decías que en España la gente se suele quejar mucho y quizás eso es algo que percibiste cuando volviste más. Es algo que yo sentí cuando vine a España, pero con el tiempo, de nuevo, he pensado que en Venezuela siento que la gente no se queja tanto, pero porque está sobreviviendo el día a día. Y claro, yo luego he pensado, la queja dentro de todo es importante para que las cosas se mantengan. Total. Entonces ahí he estado como un poco más en paz con la queja de algunas cosas. Y lo digo, obviamente en Venezuela el transporte público, por ejemplo, no se compara al transporte público acá en España, pero luego cuando lo comparas con otros países en Europa, perdón, dices, bueno, pero podría mejorar el de España. Sí. Entonces, la cuestión es que si la gente no se queja, no se mantienen como los niveles o no se mejora. No sé si hay algo de eso, Ahí pero es el podría, análisis que he hecho yo. total, y ahí haría un matiz entre queja y protesta. Mm, O sea, digo, y es verdad que eso me parece valorable de España y sobre todo ahora que trabajo aquí con gente de otros países de Europa, de nuevo, esto de la escala y la perspectiva me parece importante porque cuando sales un poco de tu... O sea, claro, yo vivo en España, soy española, pero trabajo en este proyecto europeo que trabajamos sí, juntos con gente que es de toda Europa, que está viviendo en diferentes países. Y entonces ves también, para una universidad italiana. Con lo cual, digamos que coges perspectivas de cómo sí. perciben España y a los españoles desde varios lados. Sí he sentido por mis amigos italianos como un valor de que en España la protesta es fuerte. Y Mm, eso me parece algo valorable nuestro y como me ha gustado, ¿no? Me sentí orgullosa sí, como de ese tener esa característica social, así. de, oye, sí, pero hasta cierto punto explotamos, salimos a la calle y eso, perfecto. Ahora, lo que a mí me ha irritado más o me puede irritar mal es la queja Mm, constante, que la diferencia de la protesta o de, pues sí, eso, de reivindicar una cosa, ok, estarte todo el día quejando, porque aquí, mm, que es lo que yo sí, no, sentía de y los te... españoles en Perú que estaban todo el día quejándose. Ya, ya, Eso a mí me irrita más y aquí lo noté un poco más. ya, ya. Pero bueno, o sea, obviamente creo que los franceses son peor. O sea, no sé. Pero sí, digamos que empecé a hacer ese ejercicio de lo que rescaté de Perú cuando estuve allá. También y lo que el choque que fue volver Mm, acá y qué cosas me chocaron más, sí. ¿no? Uno era esto de la estabilidad, de las conversaciones sobre la jubilación, de cosas. Otro era, ay, se me ha ido la esta. Que te quería preguntar, ¿vuelves por Ah, una razón en particular? ¿Hay algo que, bueno, yo digamos... pasé la pandemia allá, Mm, que fue muy dura, que justo ayer lo sí. comentaba con alguien, como claro, tuvieron que cerrar mucho más tiempo que Mm. acá, porque era mucho más incontrolable. Claro, y a nivel Primero, de servicios claro, sanitarios o es sea, otra mm, realidad. Perú es bastante ingobernable porque, de nuevo, por cómo se ha ido, por cómo se liberalizó todo con Fujimori y luego cómo se quedó,
Por ejemplo, el transporte son 80.000 empresas privadas sin control claro en Lima. Luego que la gente tiene una economía diaria o de trabajar en el bus o de trabajar de ambulante o de Claro, que trabajar. es Y esa muy gente presencial todo, no ¿no? podía vivir Sí. sin salir. Entonces, o sea, tú podías prohibirle a la gente lo que quieras, pero no era como aquí. O sea, quédate en casa. Sí, que aquí muchos trabajos, bueno, Claro. podías trabajar desde casa, no sé qué. Claro, quédate en casa, allí era un privilegio también, Sí. de nuevo. Entonces fue muy difícil de controlar. También los servicios sanitarios eran lo que había público bajísimo y se tuvo que cerrar más. Total, Ya. que yo cuando vuelvo en diciembre de 2020 a Madrid, y que teníamos a Ayuso diciendo que en Madrid había libertad para tomarte Lo de unas la cervezas terraza en la y tal. Sí, terraza, sí, me acuerdo. pues claro, yo venía de estar encerrada y vine aquí y volví y me tenía que hacer unos tratamientos aquí. Bueno, mi madre me dijo, aprovecha para hacértelo aquí y puedes trabajar online. Entonces volví. Y es la primera vez que yo viví en Madrid sola, porque digamos que como yo soy de Madrid, mis padres son de Madrid, yo cuando había estudiado la Claro, carrera había estabas en vivido en su casa casa. con ellos. Y ahí alquilé un cuarto en casa de una amiga y entonces viví en Madrid por primera vez tal, encima renovándome saliendo de una pandemia. Ya, una locura el momento. De una ¿no? locura. A Lima me la habían matado mucho la pandemia porque todo lo que a mí me encantaba de Lima, en la noche, por ejemplo, limeña, en el centro, que había como mucha fiesta autogestionada, ¿no? O sea, como mucha autogestión, mucha cosa autoorganizada, tal. Claro, eso se había matado mucho esa informalidad porque por temas de salud, ¿no? Y por más temas de control. Y a mí eso también me había hecho perder cosas, ¿no? Y bueno, luego mi papá estaba un poco mal, o sea, se me juntaron como muchas cosas y decidí ya quedarme por aquí. Y entonces hice 6 meses acá, volví, 6 meses de cierre, me vacuné por el mundo porque no tenía dónde vacunarme y me vacuné. Tengo una dosis en Nueva York, Wow. otra dosis en Los Ángeles Qué y la loco. tercera dosis en Madrid. Porque claro, las necesitabas luego para entrar a un país u otro. Es entonces... que en Lima las vacunas también llegaron, o sea, en Perú las vacunas también llegaban después. Sí, sí, pasó en Venezuela ¿no? también. Creo. Después que aquí, digo. Y yo era encima extranjera, con lo cual no sé cómo Otro estaba proceso otro proceso para que entrara para que yo te tocara vacunarte. para que me tal. tocara vacunarme. Entonces, de nuevo, ahí mi ex jefa, amiga, socia, me dijo que ella se iba a ir, había tenido la oportunidad que le dejaban una casa en Nueva York. Como estábamos trabajando online, había aprovechado para ir y vacunarse en Nueva York, que mira. fue una de las cosas que hacía la gente que tenía dinero en Perú. Ok. Irse a Estados Unidos de repente a vacunarse. Mira. Y pues de nuevo, yo ahí dije, volvía de Madrid, en Madrid también era un lío para mí vacunarme. Sí, al principio era... Porque no estaba viviendo aquí, Claro, entonces claro. no estaba en la seguridad social. Entonces, bueno, Sí. dije, mira, mira. volví a Lima y me fui a Nueva York. Qué curioso. Como de nuevo yo no soy muy ahorradora, pues ahí Y luego unos amigos iban a ir a Los Ángeles y dije, bueno mira, que la vida es muy corta. Y entonces de eso tengo una dosis, me la hice en el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York y otra en el metro de Los Ángeles. Y luego cuando volví a Madrid por un viaje que tenía que hacer a no sé dónde, yo entendí que tenía que tener una tercera dosis y entonces me la hice aquí en el Palacio, bueno, en lo que yo me llamo el Palacio de los Deportes, que ahora ya no sé si es... el WeSink. Es que ya no sé si es bueno, WeThink, ahora es Movistar. Ahora es no, Movistar yo me Arena, negué mucho sí. tiempo a llamarlo WeThink porque para mí era el Palacio de los Deportes Ya, y me verdad. jodía mucho esto de los nombres de... Sí, que ahora pasa eso. Pero bueno, no se puede uno negar a todo. Bueno, ahí en Goya te vacunas. Sí, me vacuné ahí. Y mira, ya estando en Madrid, ¿qué echaste en falta de Lima? O sea, porque bueno, has hablado un poco de lo que te dejó Perú en tu vida acá, pero ¿qué sientes que echas en falta? Y bueno, no sé, no lo hemos dicho, ¿qué echaste en falta también cuando estuviste en Perú de España?
Claro. Bueno, yo creo que lo primero que uno echa en falta en ambos casos es pues, la gente, ¿no? O sea, estando allí mi gente de acá, mi familia, estando aquí toda la amiguis que había hecho y familia allá en Perú. Luego, a nivel cultural, pues un poco esto de la resiliencia o un poco esta cosa no más también más de vamos para adelante, Sí. ¿sabes? Como venga, vamos a darle y tampoco enroscarse tanto en la Él ya fue, queja, él ya, el ya ya fue. fue, el vamos, Sí, sí. sí, un poco como esa Esa mirada, filosofía, esa quizás, filosofía sí. que no sé si se ha podido expresar bien en este podcast, No, pero no sé si es exactamente lo mismo, pero estaba pensando como en expresiones de Venezuela y hay una que salió a partir de una telenovela, creo, y era como vaya viniendo, vamos viendo. bueno, es que yo creo que Y ojo, no es como una filosofía que ideal o que no tiene fallos, claro, pero te ayuda un poco claro, yo eso a sin seguir. querer, es que por eso es difícil de explicar, Sí, ¿no? Que sí, lo hablábamos porque antes tampoco quieres como como endiosar no es eso. endiosar la precariedad, que eso es algo que también es muy importante cuando uno Sí, va allí, ¿no? Como no romantizar no, exactamente. la informalidad, Sí, porque la informalidad tiene unas sí. consecuencias Que muy graves. en lo personal, porque lo conecto con otro punto de antes, creo que es un poco lo que pasó con Cuba en España. Yo me Claro. atrevo a decir eso, pero Bueno, ahí bueno. es romantizar un sistema económico, Sí, sí, más que la lo informalidad. digo sobre todo por el sufrimiento de la gente al No, final, total, ¿no? total. Pero eso, Pero bueno, no romantizar, claro, o sea, la informalidad. Pero bueno, sí hay una actitud un poco de vamos, vengas, de seguir, de vamos, de sí, también de encontrar la alegría y de valorar ciertas cosas y de agradecer. Un poco esto de agradecer que viene un poco ahora parece del yoga, no, rollo pero es... superficial, pero hay un punto que sí, 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 ¿sabes? sí. Hay una energía que tú creas Hay un alrededor de punto ti. que sí, que hay que, o sea, hace poco a una amiga mía le ha pasado una desgracia horrible y digo, es que, o sea, es tan tonto como agradecer de que estás vivo hoy, ¿no? Sí, O sea, sí, como y que puedes caminar. que O puedes sea, o sea caminar, que... o sea, digo que obviamente nos podemos quejar de todo, pero también hay un punto que a veces hay que hacer ese ejercicio. Y a mí me lo Sí, decía mucho una amiga ya y me lo he instaurado, digamos, ¿no? qué bonito. Entonces esa actitud la extrañaba, la comida peruana también. Claro, de las mejores. Y me pasó un poco acá cuando volví que era como no o sea, algo me pasaba que no me sentía, obviamente yo no soy peruana y soy española, pero no acababa de encontrarme, o sea, pues hay cosas como que nadie me podía entender, ¿no? Mm, O a mí hay veces que me hablan aquí de referencias y digo, no me acuerdo, no lo sí, sé. que hay cosas que igual Porque te yo estaba en pudiste Perú, perder. me perdí Exacto. cosas de acá y Mm, son 9 años de cosas. Entonces, sí, como que hay veces que no, la gente flipa, ¿no? Y luego es ya. como... Y claro, y la mirada y no sé qué, y toda tu gente. Entonces, ahí mi psicóloga me habló de este concepto de, claro, lo trans que yo nunca había leído tanto porque realmente no, o sea, todo bien con las personas trans o en ese mirada desde el género, digamos, ¿no? Pero no había conectado tanto porque yo pues tengo la suerte de, o no sé si es la suerte, pero sí, como que yo he nacido, pues me siento representada, ¿no? Identificada en Identificada tu en mi género, cuerpo, en mi género, sí. en mi cosa. Pero, claro, ella me decía, no, o sea, léete a Paul B. Preciado, porque, que es un Ah, ajá. filósofo de acá, Sí, sí. que el concepto trans lo lleva como o sea, a otros lados, ¿no? Y entonces dice de trans, de estar, de transgresión, de transversal, o sea, como de estar y no estar, ¿no? O sea, vamos, de estar y no estar no, pero de estar como un poco en el medio, de atravesar De cosas, ¿no? situaciones. De otros límites, de otras, sí, de no tenerlo todo tan, para mí, tan definido, ¿no? Ujú. Creo que, y eso me ha, o Eso te sea, ayudó me ha un poco para llevar gustado tu... como también entender
que claro, en esta época de polarización cada vez se ve peor, pero como a mí me ha ablandado mis límites el hecho de haber vivido tantos años fuera y en otra... Otra realidad. En otra realidad, otra cultura, otra cosa. Me ha ablandado mis límites en general y al estar acá y volver y tal, y también he conectado con mucha gente o que es de fuera o gente que ha vivido bastantes años fuera y eso, ¿no? Pero sí, me chocó un poco, me chocó hasta la forma de hablar de los españoles otra vez. O sea, a mí me hizo llorar un taxista cuando yo volví. Quizás como por lo fuerte a veces, ¿no? Sí, exacto. Ya. Eso me pasó a mí y me costó tiempo entender que a veces es la forma de ser. Es una forma de hablar. Que cuando estás en Latinoamérica, para dar un poco de contexto, todo es como más desde... Más suavito. Más suave. O sea, yo allá iba a comprar el pan y quien me atendía me decía, ¿qué te pongo, mi amor? Claro, ¿Sabes? claro. ¿Sabes? Claro. Y que acá... es bonito también. Sí, sí, sí. Más cariñito. Tiene su encanto. Y claro, acá yo me sentía muy regañado. Claro. Siempre. Exacto. Entonces decía, ¿será que estoy haciendo algo mal? Tal. Me molestaba también. Pero luego con el tiempo digo, bueno, es la forma, es cultural. Sí. Porque en Perú también cambia mucho de si la gente es de la sierra, si es de la costa, si es de la selva, ¿no? En la selva sí son más, mucho más... Pero te diría también que luego hay gente acá que está tratando de cambiar eso. O sea, o como gente española que se preocupa por eso y digamos como que ya con un tiempo acá veo que hay gente que le baja a eso o al menos es consciente de eso. Sí, Puede ser que ahora la gente también, entre que hay más gente de fuera viviendo acá y que la gente ha viajado más, pueda entender cómo se percibe ese español más duro que a mí me tocó con un taxista y con mi dentista. Creo que lloré. Yo venía también sensible, pero para mí fue como un poco como choque de que no me hable tan feo. O sea, me había peruanizado hasta tal punto de que cuando volví me hicieron llorar. Qué fuerte. Y luego ahora ya siento que me he europeizado un poco de nuevo, ¿no? Y que de repente cuando llegue allá, pues, porque quiero volver, pero no... Claro, me preguntabas antes si había vuelto. Sí, cuando me fui oficial, luego sí volví a organizar 2 festivales. Porque seguías trabajando. Seguía trabajando para allá. Pero claro, llegaba, era un mes trabajando, viendo a amiguis, no sé qué, y ya hace de esto casi 3 años que no vuelvo. Y este año había decretado que iba a volver. O sea, este año empezó el año y dije este año vuelvo a Perú. Lo malo es que he empezado un doctorado, entonces... Sí. Mi economía, lo bueno también. lo malo y lo bueno, ¿no? Como todo, pero bueno, no pierdo la esperanza porque sí tengo muchas ganas de volver y más relajada, porque las veces que volví estaba trabajando y estaba como muy estresada con todo, ¿no? Y decías antes que ahora te has europeizado. De repente eso, porque recuerdo que cuando decides irte a Perú, dices que no querías estar en Europa, ¿no? O que no querías odiaba irte... Europa. Eso. No sé por qué. Y ahora, ¿cómo es tu relación con Europa después de vivir eso? Y por supuesto volver a España, que supongo que también te habrá hecho ver otras cosas con otros ojos y decir, mira, qué bueno que esto está acá. Claro. No sé. Sí, bueno, me pasó eso, que supongo que cuando me fui era más joven, más radical, porque he dicho, no sé por qué debo volver a Europa, en realidad supongo que sí sé por qué, o sea, estaba como más algo que me parecía un poco más, no sé, dominante en el mundo, imperialista, sin querer profundizar mucho, porque no lo tengo muy desarrollado mi odio. Cuando volví... Ya volví más blandita también, como he mencionado, y con ganas de volver. Y encima empecé, o sea, y también cuando yo antes de volver ya empecé a dar clases de inglés allá porque sabía que en Europa iba a necesitar más inglés. Claro, Y como que yo decía, quiero que me paguen en inglés.
Que bueno, luego me han pagado en italiano, ¿no? Es verdad. Pero bueno, un poco Ya. por colocarme aquí más internacional. Sí, Y entonces también, de nuevo, por varias cosas, tuve oportunidad de viajar y bueno, ahora en el proyecto que estamos se viaja mucho. sí. Conoces también muchas realidades de Europa, Conoces también muchas lo realidades cual de Europa. está muy bien. Sí, porque también uno, o sea, yo la imagen que tenía de Europa era una Mm, construida en mi cabeza, porque realmente, o sea, había viajado por Europa, me había hecho el Interrail con 18 años y tal, pero tampoco había vivido en otro país sí, europeo, bueno, yo qué sé. sí, sí, Hay mucha diversidad en Europa también, ¿no? Y luego ni todo es tan ideal, ni todo es tan malo, ni todo, yo qué sé. sí. Entonces, bueno, a mí, por ejemplo, de ir a Alemania y darme cuenta que los trenes, de repente, había retrasos y yo decía, ¿cómo puede haber retraso en los trenes en Alemania? O sea, Ya. no lo podía entender, Sí, ¿no? parece que hay cosas que tenemos como en el imaginario colectivo, como que esto es así Claro, o aquí. sea, los alemanes, o sea, tren retrasado Uf, para mí era como, vale, caos en sí, Alemania, de repente. Entonces también es, entender sus debilidades también me hace como quererles más. sí, sí, sí. Y ahí comento algo que a mí me ha pasado viviendo acá. Y bueno, me siento parte de España al día de Claro. hoy. Y me ha pasado en este proyecto a veces que he notado como sutilmente a veces la percepción que se tiene desde otros países hacia los Mm, españoles claro. y me fastidia, ¿sabes? Sí, Porque como que me lo tomo ya como que personal. salgo a defender y un ejemplo tonto, pero el tema de la siesta, qué sé yo, Mm. que de repente estás hablando con un colega en algún país del norte y dices, ah, bueno, pero a esa hora no estarás tomando la siesta, ¿no? Y bueno, pero que la gente igual se cree que acá no trabajamos o qué. Cuando Y encima trabajamos muchísimo claro, más. claro, entonces no tengo nada en contra de la siesta, No, pero digo, parece que hay cosas como que se simplifican, como nosotros simplificamos lo de los trenes. mm, Decir, total, los prejuicios allá no va a de... haber un tren que llegue tarde, parece que como, bueno, no, en España la gente trabaja menos y luego se va a la terraza, lo que sea, y digo, epa, Yo creo que hay... sí, o sea, eso era una de las cosas que yo era más radical y odiaba más y también sentía que había un cierto sentimiento. Primero, yo no sentía tan a España tan en Europa, que, bueno, eso puede ser mi visión, pero para mí entre el idioma, la cultura, no sé, o sea, sentía que faltaba, o sea, por ejemplo, yo siento que, claro, por ciertas, por todo lo histórico, obviamente, la conexión con gente latinoamericana para mí era mucho mm, mayor que con alguien pues de Europa del Norte. claro, Aparte tenemos lenguaje, cultura, lo que sea. Pero clima diferente, pero más soleado, qué sé yo, ¿no? sí, Pero yo sentía eso. Es verdad que lo he notado claro, porque encima trabajamos en este proyecto europeo, el idioma es el inglés, sí. que nos pone en un escalón a veces, bueno, es diferente hablar, o sea, para mí Sí, hablar en una lengua que no es que tu no es lengua tu materna. lengua, que no es la lengua materna de la mayoría de gente que trabaja, pero que esa gente a lo mejor ha estudiado el máster en inglés Sí, o sí, sí. por ejemplo, en Holanda yo creo que el inglés se usa como mucho más Sí, desde niveles educativos más desde niveles tempranos y educativos. tal. Para nosotros, por lo menos para mí, ha sido un esfuerzo tremendo, económico y todo, hablar en inglés. Y me siento menos inteligente en inglés cuando me expreso. Y eso obviamente se nota. Sí, eso a mí me ha pasado también. Al mismo tiempo lo he agradecido porque antes no había trabajado en inglés y siento que poco Claro. a poco me ha dado como más confianza. Creo que a ti también te ha Ah, pasado lo mismo. Pero sí, me y, pasa eso a veces decir con algunas cosas como que, bueno, tengo una idea más desarrollada de esto, pero en este momento claro. que te pillan, no la puedes dar. Y Sí, encima que, ok, o sea, todo bien con, o sea, es verdad que el inglés puede sonar también eso, pero luego también, o sea, estaría chévere poder hablar más idiomas. O sea, yo sí,
siempre sentí que a mí no se me daban bien los idiomas. Creo que no soy la persona que mejor se le dan porque no tengo la memoria, no sé cómo se llamará esa skill, pero Hay un como tipo de memoria, ¿no? o sea, a mí a veces se me olvidan palabras, incluso en español, como quiero decirles, para acordarme de todas las palabras en otro idioma y cosas. Pero, aunque no se me dé bien, luego me doy cuenta que se me da bien comunicarme. Sí, Entonces muchísimo. dije, bueno, pues puedo jugar a aprender. Ahora estoy aprendiendo italiano porque le debo a Italia cosas. Bien. Y me encantaría aprender francés, pero también incluso tontear con los idiomas, aunque sea un nivel súper básico, Eso mola, creo ¿no? que es súper sano, además. Sí, O sea, que ahí también me di cuenta, digo, podría aprender como Sí, 4 cositas también de catalán, de euskera, de... sí. Y creo que hay que despegarse como de esta idea de tienes que aprender un idioma, tienes que aprenderlo todo y hablarlo. Y, bueno, Exacto. Por eso, relajarte, como sí, con muchas cosas, ¿no? O sí, sea, como sí, que, bueno, bueno, empiezo con o sí. sea, pues no me podré poner italiano en el currículum porque no sé si llega a ese nivel, No, pero luego te tomas un café pero con me tomaré, alguien claro, y podré decir 3 cosas, y les eso conecta con entenderá la gente. mejor. Y eso es Exacto, parte de lo que tú tienes, la comunicación. A veces claro, diciendo una palabra conectas con alguien. claro. Y bueno, eso, como esa perspectiva de estar en Europa con otros países más privilegiados, qué sé yo, sí, antes la tenía más rígida o más... Estaba más enfadada. Mm, Ahora estoy menos enfadada. También siento que en España tenemos un complejo, o lo podríamos tener más antes de versus Europa, ¿no? Como esto que te decía de, no, es que yo pensaba que los trenes funcionaban perfecto en Alemania y resulta que ahora en España han empezado a fallar, pero en España no, yo no había cogido un tren que se retrasase en la vida. Ahora no sé qué está pasando, pero hay problemas. ¿Sabes con qué me pasó eso en España? Porque siento que es un tema también de ser muy duros consigo Exacto. mismos. Con el tema de... ojo, yo he aprendido un montón acá del el respeto a las personas con alguna discapacidad. ¿Mm? Eh, eh, que a veces dicen como que no, esto no está bien para este tipo, digamos, de personas que tienen algún tema con eso. Y luego creo que España está muy avanzada en eso respecto a otros países que quizás ser duros consigo mismos ayuda a que siga mejorando, pero a Sí. veces me gusta decirle a la gente también que, pero mira, siéntete orgulloso de esto porque vas a otros países y es como que no está ni siquiera en la Total, conversación, ¿sabes? total. Y pongo esto de ejemplo, pero No, pasa y con otras cosas. que nos hacemos una idea de las cosas. O sea, yo eso, como fui a Finlandia, estuve en Helsinki y era el día de Helsinki, que sacaban unas mesas para que la gente coma y beba en la calle, qué sé yo. Cuando acabó la fiesta, yo vi a gente meando en la calle, Ujú. todos habían dejado basura en el suelo, como acá. Ya, sí. Entonces, cuando estábamos acá, yo recuerdo como, es que acá tiramos todo en el suelo, pero en Europa la gente tira todo. No, o sea, bueno, de repente en algún sitio sí más No, o sí. menos, Y ojo, pero que hay muchas cosas por mejorar acá, pero también saber reconocer claro, o sea, lo decir, bueno no, que... no en otros sitios son una locura maravillosa y aquí somos un Sí, sí, desastre total. O darse sea, de valor. repente Darse darte valor. cuenta de que llegas y sí, la educación puede tal, pero vamos, que luego trabajas y colaboras con gente de otros países que se han formado en no sé qué, que no sé qué, que su inglés y que lo que quieras, pero que estás al nivel, ¿no? Y que no es todo, ni allí funciona todo tan bien, ni aquí funciona todo Sí. tan mal. Mismamente con Pedro Sánchez me pasa, bueno, que lo voy a decir, o sea, está todo el mundo aquí como criticando, tanto desde la izquierda como la derecha, el perro, no sé qué. O sea, y desde Europa se ve una mirada diferente, ¿no? Del Sí, presidente de sí, sí, sí. España, que no seré yo la que haga la superdefensa o no, pero bueno, creo que hay cosas que hay que también valorar de posturas respecto a lo de Palestina, posturas para ahora con la guerra. Sí, tratar de hacerlo al menos más objetivamente, independientemente de dónde estés Claro, tú. ¿no? Entonces, también eso me ha gustado, como poder Mm, conocer más a Europa me ha dado otra perspectiva desde España
Y también otra perspectiva de los prejuicios que yo tenía de Europa y de los europeos más nórdicos que les he perdonado un poco Sí, más. sí, y que luego nos parecemos en más cosas de las que Sí. creemos. Sí, ¿no? Y que también con la edad uno, pues obviamente, ¿qué habrá cambiado? Pues que o sea, cuando digo me he europeizado es me he acomodado también. Entonces, cuando fui joven a Perú, pues el tema de el transporte, el tráfico, cosas que cuando he vuelto he dicho, uff, pues ahora me costaría mucho más vivirlas que en su momento que las veía casi como una aventura y que ahora me daría más miedo otra vez. Es que la primera vez que yo me subí una combi en Perú sentía, vale, este hierro, si nos chocamos, este hierro se sale, me corta la pierna, la señora se cae, se corta la cabeza. O sea, solo veía desgracias por todos lados. La combi es el autobús. Sí, la ¿no? combi es un autobús chiquito. Y luego ya, pues simplemente dejé de pensarlo, porque si no, es que si pensabas en la muerte... O sea, no sales de tu casa. No sales de tu casa. Pero claro, de repente ahora que ya he vuelto a unos autobuses en los que no te puedes cortar la pierna, pues... Bueno, pero yo creo que eso lo tienes. O sea, el día de mañana vuelves a Perú y es como que se te activa y... Podría activarlo, pero sí creo que también hay un tema de... Bueno, hay un tema de edad también. Y de volverte a habituar a un entorno, ¿no? Que obviamente tenemos eso, resiliencia y luego uno se acostumbra, pero eso. Es así un poco. Pues muchas gracias, Lucía. Bueno, hemos tenido una buena conversación. No sé si nos queda un tema... bueno, solo por conversarlo. Les pondré acá el enlace del proyecto en el que trabajamos Lucía y yo, porque está muy interesante, Net Zero Cities. Que no sé si alguna vez lo has pensado, porque yo sí lo he pensado. Siendo de Venezuela, para mí ha sido como un poco inevitable. Pero no piensas a veces como que, bueno, ¿cómo funcionaría algo así en Latinoamérica? Una red de ciudades para volverse más sostenible y tal. Bueno, es que cuando me lo pusiste ahí como idea de hablarlo, pensé una idea que me había olvidado, que había pensado en algún momento, que es que para empezar yo creo que Latinoamérica debería hacer una unión. O sea, igual que la Unión Europea tiene este modelo, Latinoamérica sería ideal que haga una unión. Sí. Creo que ahí hay muchos intereses para que eso no pase. Claro. O sea, que creo que las hay, pero no tan consolidadas. Exacto. Sí, exacto. Hay ciertos, o sea, está el pero bueno, nada que ver Mercosur ¿no? O sea, hay varias por ahí. Hay muchas relaciones obviamente construidas y convenios no de mercado, pero no como la Unión Europea. ¿no? O sea, una unión más sólida. Entonces, de movilidad incluso. De movilidad, de economía, ¿no? Porque la Unión Europea, o sea, tú te entrabas y país más pobre y en España mi madre me decía, tú no viste, o sea, lo que era antes, o sea, de en plan de se construyeron 80.000 centros culturales, mucho, o sea, digo... Ojo, yo antes de emigrar a España era una de las cosas, bueno, y todavía, de las cosas que más admiraba de Europa, o como que me llamaba la atención, como que mira... que hay una unión de países ahí, cómo funciona, la gente puede ir a trabajar a otro sitio. Y hay una bolsa de dinero, que hay fondos que se distribuyen. O sea, digo... Que justo de ese dinero es de donde sale este proyecto en el que estamos tú y yo. A nosotros nos paga Europa. Exacto, exacto. Prácticamente, sí. Y entonces eso, claro, para empezar, lanzo esa, obviamente la lanzo, pero no sé. Y luego de red de ciudades, sí, yo creo que también hay redes de ciudades, también internacionales que están fomentando esas redes de ciudades en Latinoamérica. Creo que la agenda es diferente, o sea, si bien sí, la descarbonización es algo que tenemos que hacer todos. Claro, es que hay el tema de la vivienda. Sí, hay otros problemas quizás a veces. Exacto. Entonces, para mí ahí hay un tema que la vivienda se ha ido sacando más de las agendas internacionales, es la que más les duele tocar, es la más delicada. De hecho, en Perú no hay derecho a la vivienda en la Constitución y creo que hay varios países que la quitaron.
Que aunque esté, no te garantiza, Claro, ¿no? claro, sí, O sea, sí. pero bueno, ya al menos No, pero tienes razón simbólicamente que es algo, pues, que como un punto de esté. partida, sí. Y entonces, claro, la vivienda, el acceso a la vivienda ahí de calidad es fundamental. Entonces, sí, bueno, se puede tocar en paralelo porque si hace falta una construcción masiva de viviendas, podrías aprovechar y meterle ya Sí, empezar a hacerlas todas las capas que más, necesites para que no vayan a contaminar más a los modelos de sostenibles y tal. ciudad, ¿no? Y tal. Y la movilidad obviamente va. Pero claro, ahí mi último artículo que hice antes de irme de que empezase la pandemia, cuando empezó la pandemia yo estaba en un seminario, en un workshop que organizaba la Universidad Católica y me habían invitado de profe. Y empezó la pandemia prácticamente cuando acabamos el workshop y nos pidieron escribir un artículo de reflexión sobre el workshop. Okay. El workshop era para trabajar temas de Lima. Yo vi como que había mucha gente de Lima que se estaba volviendo al campo porque no iban a poder aguantar en Lima o porque eran migrantes transitorios, que se llaman, que gente que viene a hacer temporadas económicas a Lima, vale. o porque era gente que vivía tal y que de repente tenía familias en el campo que podían irse. Y entonces ahí yo tuve una cosa de Lima ya, o sea, el desborde este popular que hablé, esto como de desborde inverso, ¿no? De Lima ya no puede más. Y en realidad para mí las ciudades latinoamericanas son muy grandes. Hay unos números, o sea, Lima tiene casi 11 millones, México tiene 25, o sea, no sé cuánto tiene Caracas, pero son muy grandes y son monstruosas y muy manejables. Entonces yo creo que también hay un ejercicio ahí de buscar otros modelos de ciudad intermedia donde puedas manejar mucho más el transporte, las políticas de vivienda, esto de hablar de la ciudad de los 15 minutos, o sea, claro, hablar de la ciudad de los 15 minutos es una ciudad, o sea, ya cuesta en Madrid, ¿no? Claro. O sea, obviamente sí, fomentar la idea de los barrios, que eso es algo que se tiene muy fuerte, yo creo que allá, pero bueno. Sí, cada una hay otras agendas. Cada una también con su contexto. Y creo que eso lo hemos aprendido también acá, de que estos proyectos son muy ambiciosos y hablas de 112 ciudades misión que van a descarbonizarse, pero luego cada ciudad tiene sus particularidades. Claro. Y no, por más que tengas una fórmula, hay que ajustar, ¿no? En cada una. Y bueno. Pero sería bonito, sería bonito. Sí. Yo tengo esa esperanza de creo que hay algunas redes que algún día. Que hay. Algún día. Bueno, Jamil, muchas gracias. Bueno, Lucía, por invitarme. Gracias a ti. Hemos tenido muy buena conversación. Nos hemos desviado, pero creo que con propósito. Sí. Y bueno, ojalá vuelvas por acá. Muchas gracias. La verdad que un placer siempre conversar contigo y encima formar parte de este podcast que me parece maravilloso. No. Gracias a ti por estar. No. Pues eso fue el cuarto episodio de Radio Satar. Manténganse al tanto. Síganos en YouTube, en Spotify. Esto me da risa hacerlo porque estoy como marcándomelo como objetivo. Suscríbanse a los canales, denle like al episodio. Si les gustó, claro. Si no les gustó, no pasa nada. También pueden darle el otro que no te gusta, no sé. Todo es válido. Y en Instagram estamos como radio.satar. Gracias de nuevo por escuchar, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien.